Muy buenas noches, amigos del Círculo de Cine Miguel Contreras Torres. Bienvenidos a la sesión número 15, final del Seminario de Lectura Cine Latinoamericano. Hoy concluimos, hoy viernes 27 de junio de 2025, la revisión de este libro, Tradición y Modernidad en el Cine de América Latina, obra de Paulo Antonio Paranaguá, una publicación del Fondo de Cultura Económica realizada en México en el año 2003, y hoy terminaremos con la revisión de este libro, su último capítulo, capítulo 15, titulado Desafíos, y vamos a comenzar con la revisión de este último capítulo. En la página 264 nos dice Paranaguá una cita que dice lo siguiente: el mundo cambió, la mirada no, dice el realizador Murilo Sales, al explicar con estas palabras el origen de la película Cómo nacen los ángeles, realizada en Brasil en 1996. A primera vista, un thriller sobre la violencia urbana y la desigualdad social. Explicará cómo simetrías y disimetrías complican el dispositivo, como en esta película multiplican las tensiones y conflictos como si hubiera una sucesión de espejos, ampliando el espacio dramático y confiriendo fluidez a las figuras humanas a pesar del rápido confinamiento en un solo escenario. Las polarizaciones y conflictos binarios se desdoblan y ganan una creciente complejidad por la superposición y la interpenetración de diferentes dinámicas. Por más que los personajes extranjeros subrayen el contraste de mentalidades respecto a los nacionales, el dúo estadounidense está dividido por el incesante conflicto entre padre e hija, así como los de la mansión están separados por las diferencias entre patrones y empleados. Cada dueto reproduce una dualidad de contrarios, excluyendo así una encarnación unívoca, la reducción a una sola categoría. El enfrentamiento entre el atontado Maguila y el criminal Camarao muestra la fluidez entre ambos. El bandido domina la pandilla a todos los niveles: conocimiento, comportamiento, razonamiento, sentimiento, mientras Maguila pretende adoptar la actitud del delincuente adulto al quedarse con su arma. A partir del momento en que Maguila desvanece, los niños dominan y los adultos sufren un proceso de infantilización bajo la amenaza de las armas. Cada personaje tiene su propia lógica y razonamiento, pero la incomprensión de los demás provoca una dinámica incontrolable e imprevisible. En lugar de la dinámica lineal de este tipo de acción, asistimos en esta película a la superposición y al entrelazamiento de por lo menos 3 conflictos. Estos son el enfrentamiento entre Maguila y los bandidos, el asalto de Maguila al coche con la familia de clase media, la discusión entre Branquilla, dispuesta a seguir a Maguila, y Japa, que intenta disuadirla. Abandonados por el coche, Maguila, Branquilla y Japa abandonan de manera distinta la puerta del garage que se abre delante de ellos. Maguila pide permiso para usar el excusado. Japa es el primero en sugerirle que haga sus necesidades en cualquier lugar de la calle, provocando la respuesta: ya se ve que vienes del morro, es decir, que vienes del cerro. La réplica explicita 2 tensiones implícitas: la diferencia entre el adulto y el menor, y la diferencia entre blanco y negro asociado a la favela. También dentro de la mansión, los personajes, nos referimos a Maguila, el gringo y Doméstica, Japa y Branquilla, están en la situación en que unos discuten con los otros, sin que diálogo alguno prevalezca y sin que la lógica del otro sea siquiera captada. Cada personaje tiene aisladamente su lógica y coherencia interna, impermeable, imperceptible a los demás. Cuando un tercero interfiere en un diálogo, generalmente diverge de los 2 primeros y descarta cualquier posibilidad de acuerdo o entendimiento. La fascinación de Japa por Estados Unidos, vinculada por la televisión, la observación de programas televisivos, resulta más sutil y ambivalente de lo que pareciera a primera vista. Su exhibición de danza funk es una revelación de autenticidad
y uno de los raros momentos en que la edad no parece determinante. Todas las polarizaciones son fluidas, se van a transformar, ni los de la casa ni los ocupantes forman bloques homogéneos o solidarios. Las identidades, comportamientos y lógicas están completamente perturbadas, incluso sobredeterminadas por la carga de narcisismo incluida por la televisión, o inducida más bien por la televisión, omnipresente del principio al final de la película. Dirá también en este último capítulo del libro que la rivalidad latente entre Branquiña y Japa estalla justamente después que el noticiero de la televisión omitió la explicación de la primera y destacó el show del segundo. La presentación para la televisión cumple así en este filme su función dentro de la estratagema. Los créditos iniciales contienen apenas los nombres de los principales intérpretes en una sucesión de cartones de distinto cromatismo. Solamente al final aparece el título de la película, Cómo nacen los ángeles, que va desapareciendo de atrás hacia adelante hasta dejar apenas la palabra cómo. La periodista en esta película, Cómo nacen los ángeles, no llega a representar un personaje, sin por ello tener un papel secundario. Ella más bien encarna justamente la otra mirada, la otra cámara, la que no logra captar lo que está ocurriendo. La misma información televisiva está contaminada por la ficción seriada, el género predominante de esta pantalla chica. En la página 272 dirá que, aparte de la interferencia insidiosa en la vida de los personajes, esa presencia exterioriza el conflicto de miradas y dramaturgias en juego en el cine contemporáneo, enfrentado al desafío de la complejidad. Durante el último cuarto del siglo XX, asistimos en América Latina a un cambio de hegemonía en el campo de la imagen y de la narración. La posición antes ocupada por Hollywood ha sido progresivamente reemplazada por la ficción televisiva, las telenovelas producidas en Brasil y en México, así como en Colombia, Venezuela, Perú, Argentina y otros países latinoamericanos. Para captar, dice Paranaguá, el dominio ejercido por la nueva dramaturgia hegemónica, nos dice que es suficiente reflexionar sobre un dato, y es que durante el apogeo hollywoodense, los espectadores veían en promedio un programa doble por semana, o sea, una sesión que comprendía un largometraje y un mediometraje, o bien dos largometrajes, así como noticiero y complementos, totalizando unas 4 horas de proyección por semana. En cambio, los latinoamericanos ven desde hace rato un promedio de 4 horas de televisión por día. El consumo de todas las clases populares, de las modestas a las capas medias, privilegia en la programación la ficción seriada, donde la producción nacional y latinoamericana se impone netamente por encima de la impronta extranjera o de otras regiones. La interiorización de la dramaturgia de la telenovela resulta una observación muchísimo más pertinente que hablar de iguales términos respecto al anterior modelo hollywoodense, como se hizo en un pasado no tan remoto. El desplazamiento del epicentro metropolitano desemboca ahora en Miami. Con la Florida, el nuevo paradigma ya no es la fascinación de la industria del cine, Hollywood, ni siquiera la pujanza de la bolsa, Wall Street, sino la globalización de la economía y la tendencia a la formación de bloques regionales. La televisión y las nuevas tecnologías de la comunicación son uno de los principales motores y vectores de esa redoblada transnacionalización. En el caso de América Latina, grupos poderosos como Globo en Brasil o Televisa en México, Cisneros en Venezuela y Clarín en Argentina han favorecido una inédita circulación regional de la producción audiovisual latinoamericana. La mayor o menor autonomía en relación a las normas dominantes no debe seguir midiéndose con el mainstream del cine norteamericano contemporáneo, sino con la ficción realmente existente en las mentes del público de hoy, dice Paranaguá. La tensión entre telenovela y cine es incluso de una fuerza superior porque el abanico de posibilidades ni se expresan en las mismas pantallas
ni representan una alternativa nacional frente a un espectáculo foráneo. Emilio Sales Gómez había establecido ya una distinción dialéctica entre el ocupado y el ocupante. Reproducimos esta cita de Emilio Sales Gómez, que dice lo siguiente: nunca fuimos ocupados en el sentido riguroso de la palabra. Cuando el ocupante llegó, el ocupado existente no le pareció adecuado y fue necesario crear otro. La importación masiva de reproductores, seguida de cruces variados, aseguró el éxito en la creación del ocupado, aunque la incompetencia del ocupante agravara las adversidades naturales. La peculiaridad del proceso, el hecho de que el ocupante haya creado al ocupado más o menos a su imagen y semejanza, hizo de este último, hasta cierto punto, su semejante. Psicológicamente, el ocupado y el ocupante no se sienten como tales. De hecho, el segundo también es nuestro y sería sociológicamente absurdo imaginar su expulsión así como los franceses fueron expulsados de Argelia. Hasta ahí la cita de Emilio Sales Gómez. La disputa de las producciones o de los productores brasileños por conquistar un espacio junto a su propio público ocurría en las mismas pantallas, las salas de cine. En cambio, en el caso de la telenovela, los cineastas se enfrentan a una competencia de idéntico origen o proveniente de una cultura vecina que dispone de sus propias pantallas a domicilio. Las telenovelas no provienen de centros productores claramente identificados como exteriores, extranjeros, correspondientes a una sociedad desarrollada. Pensamos en Estados Unidos y en Europa. La ficción dominante está identificada con el universo cultural de los telespectadores. A lo largo del siglo XX, la cinematografía de algunos países como México y Argentina, en la etapa industrial, Brasil y Cuba después de los 60, participó de las narraciones fundacionales, entre comillas, de la nación. Las narrativas que cumplían tales funciones seguían siendo las literarias, limitadas por lo tanto a una élite ilustrada. Desde el último cuarto de siglo, la literatura ha sido superada por la ficción televisiva. El conflicto entre cine y ficción televisiva se traslada a los mecanismos dramatúrgicos, exigiendo una participación mayor del espectador. Dice Paranaguá en la página 275, la búsqueda de matices implica a menudo un trabajo sobre el tiempo, que puede pasar por el recurso al plano secuencia, así como un tratamiento visual que no descarte la polisemia y la ambigüedad, la mezcla e incluso la hibridación de tonos o géneros. La presión de los formatos televisivos sobre el documental creativo no radica tanto en las limitaciones de los 26 o 52 minutos, o equivalentes según los países, sino en la duración del plano, la unidad elemental de la narración fílmica. Entre el minimalismo, el ascetismo, el despojamiento y la nostalgia o ilusión de una cierta pureza de la imagen, de un lado, y la opción contraria, la acumulación barroca, hay una diversidad de experiencias y caminos por los que transitan los cineastas contemporáneos. Dirá Paranaguá que el desafío deriva de la contradicción entre las necesidades de producción y las exigencias de expresión. En un universo audiovisual integrado y proliferante, el cine no puede prescindir de mínimas reglas del juego respecto a la televisión. El nuevo siglo empieza con una película que demuestra magistralmente la amplia libertad con la que aún dispone el cine. Se trata de La obra arcaica de Luis Fernando Carvalho de 2001, película brasileña. Raramente se ha visto tanta invención visual, semejante trabajo sobre el sonido y la música, tanta adecuación entre todos los ingredientes del dispositivo audiovisual, una combinación tan feliz de rigor y emoción, dice Paranaguá. Su generación tiene una mentalidad desprejuiciada y circula con fluidez entre el cine y la televisión. El intenso drama familiar de La obra arcaica replantea el combate eterno, desigual, entre el hombre y Dios, el individuo y el poder patriarcal, la sabia tradición y la inevitable renovación, como si la prosaica lucha de clases perteneciera a siglos pasados.
La pantalla grande ha reflejado la guerra conyugal del audiovisual brasileño incapaz de pactar una alianza. Y termina Paranaguá, este último capítulo 15, mencionando que el binomio nacionalismo-cosmopolitismo que ha tratado de desarrollar durante todo el libro, fundamentado en la, entre comillas, revolución lexicográfica, fue trastocado por la revolución cinematográfica. Dice que no obstante, este tiempo es versátil. La ecuménica religión del cine y el Dios único de la proyección en el lugar del altar mayor han sido destronados por la idolatría de las múltiples pantallas, que han alterado las divisiones entre esfera pública y privada, información y diversión, arte y comunicación, institución y sociedad, espectador y actor. El populismo o la modernización conservadora quizás no sean las mejores escuelas para la participación ciudadana. América Latina entra en el siglo XXI con los desafíos aún pendientes del siglo pasado. Así termina Paulo Antonio Paranaguá su libro Tradición y modernidad en el cine de América Latina, este capítulo 15, con el que estamos dando cierre a este seminario de lectura correspondiente al mes de junio, un libro publicado por el Fondo de Cultura Económica en México en el año de 2003. Gracias, mi nombre es Fernando Saldaña Benítez. Hasta el próximo seminario. Muchas gracias.